Lo siento, es que no hay día que no deje de ver esta parodia. No estoy feliz solo por eso, sino también por lograr la opción del botón unirse. Espero que al menos lean los niveles de la vida. Como sea, mi amigo, mi amiga, estás aquí para la segunda parte del iceberg de Galán García. Antes de iniciar, por favor suscríbete al canal y dale al botón de la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Ahora sí, empecemos más bien. Nivel 3, Galán García, Coche Bomba. Hablamos de la década de los 80, una época bella para el arte. Pero nuestro país era más que eso, y no por buenos motivos sino lo contrario. Hay una nota del 8 de agosto de 1985, se produjo un apagón general que afectó a Lima, Callao y la zona central del país. Asimismo, se pudo visualizar las imágenes de la hoz y el martillo dibujadas en algunos cerros. Y la explosión de un coche bomba frente a la prefectura de Lima. El ataque subversivo fue el primero desde que el presidente Alan García asumió el cargo. Dichos atentados dejaron como consecuencia daños materiales, así como 3 mujeres heridas y un soldado de la Guardia Civil. A 10 días que el presidente Alan García asumiera la presidencia, un grupo de subversivos provocaron un gran apagón con la explosión de dinamitas en diversos puntos de la ciudad y, además, hicieron estallar un coche bomba frente a la prefectura de Lima. Asimismo, el apagón frustró la sesión en la Cámara de Diputados, en la cual se debatía el proyecto de ley para emprender la moralización de las fuerzas policiales. Esta etapa terrible en nuestra historia merece ser recordada o como mínimo mantener un precepto. Tristemente es todo lo contrario. Vean los comentarios de algunos videos de estos temas donde hay gente justificando esta bajeza. No sorprende que esta ralea con afinidad a estos terrucos haya llegado al gobierno. No hemos aprendido nada, carajo. Mejor me calmo. Mis videos no son para hacer este tipo de rants. Lo siento. Siguiente tema, los búfalos. Pues esto sí que resulta interesante. ¿Quién no ha escuchado el término búfalo al referirse a cierto sector del aprismo? Pues la respuesta la tiene Publimetro. Por cierto, ¿aún sigue saliendo Publimetro? Cuando trabajaba en el Grifo Primax de la avenida Arequipa siempre me lo regalaban. En fin, la nota 12 así. Fue el propio Mauricio Mulder quien, la semana pasada, señaló que los búfalos son una leyenda y que el único búfalo que existió en el partido fue Manuel Barreto Risco, una de las figuras más interesantes y poco recordadas del APRA. ¿Quién era el búfalo Barreto? Tal como lo recordó Mulder, fue un activo militante que murió en la toma del cuartel O'Donovan en Trujillo el 7 de julio de 1932, al dirigir una revolución contra el gobierno autoritario de Luis Sánchez Cerro. Pero su historia resulta mucho más interesante y tiene tintes de leyenda. En el año de la barbarie, el periodista y escritor Guillermo Thorndike cuenta que Barreto tuvo una vida muy difícil, que escapó de su casa en el Callao cuando casi mata a golpes a su padrastro, en defensa de su madre que era agredida. Ya en Trujillo, se volvió anarquista y luego aprista. Thorndike recuerda que Barreto se hizo hombre en Trujillo, que comenzó como lustrabotas y luego fue mozo del restaurante del Recreo. Lo recuerda así: orador vigoroso, turbulento organizador de sindicatos, enfurecido revolucionario, no llegó siquiera a candidato de diputado, bonachón, encantado por los niños. Su vida fue sin embargo violenta y no dio cuartel a sus semejantes. Llevó consigo la tragedia, aceptándola como socia de sus aventuras, trotamundos enamorado de ideas nobles, enfurecido peleador, rebelde tenaz. Sólido, ancho, musculoso, de ojos casi azules y cabello castaño, era bohemio y pegador, hombre de malas borracheras. Al correr de los años tomó 2 decisiones importantes: se casó con Hortensia, con quien tuvo 2 hijos, un varón y una mujer, y al ser absorbido el anarcosindicalismo por el APRA, se afilió al nuevo partido. Se entregó a él místicamente, barbudo monje de los sindicatos y de la lucha contra los latifundios. Su pasión aprista no disminuyó cuando inició un pequeño negocio de venta de gasolina y cuando compró un destartalado automóvil de servicio público. La piedra que había rodado a puntapiés encontraba reposo. Thorndike recordaba también que Búfalo se abría paso a balazos en los turbulentos mítines de 1931 minutos. Pero su prueba de fuego ocurrió en ese violento julio de 1932, el momento de máxima tensión entre el perseguido partido aprista y el gobierno de Sánchez Cerro. Retrocedamos un poco para explicar el contexto. Meses después de la caída de Augusto B. Leguía y de varios gobiernos transitorios, el Perú se alistaba a las primeras elecciones democráticas en años. Las principales fuerzas eran, por un lado, la Unión Revolucionaria y Sánchez Cerro, artífice de la caída de Leguía y representante de una derecha populista y nacionalista. Al otro lado,
El partido aprista de Aya de la Torre con su agenda antiimperialista y antioligárquica. La campaña electoral de 1931 fue violenta y no faltaron los revólveres y los palos entre militantes de ambos partidos. La victoria fue para Sánchez Cerro, algo que no fue reconocido por el APRA, que denominó presidente moral del Perú a Aya. ¿Hubo fraude como argumentan incluso hasta ahora los apristas? Historiadores expertos en el caso como Tirso Melineri aseguran que no. Sin embargo, en departamentos como Cajamarca, donde ganaba el APRA, la votación fue anulada, aduciendo que no se cumplieron con las garantías del proceso. Para julio de 1932 el país estaba en una casi guerra civil. Sánchez Cerro dio una ley de emergencia que permitió el desafuero, encarcelamiento y también el destierro de parlamentarios apristas, sosteniendo que estos complotaban contra el gobierno. En mayo un aprista disparó al presidente, pero este sobrevivió. No tendría la misma suerte en mayo de 1933. Aya de la Torre era encarcelado en el Panóptico y la persecución continuó. Guillermo Thorndike llamó al año de 1932 el año de la barbarie, que sirvió de título para su libro. Evidentemente, nadie imaginaría entonces que una barbarie peor se desataría en los años 80 en nuestro país. Con su líder encarcelado, los apristas preparan un plan revolucionario en Trujillo. La madrugada del 7 de julio, tal como se había planeado, Búfalo, Jorge Idiáquez, Alfredo Tello y otros apristas, junto a decenas de campesinos, ejecutaron la toma del cuartel. Al entrar por la puerta principal, los disparos de los militares lo alcanzaron. 6 campesinos lo siguieron, empuñando sus machetes. 10 metros más allá, Búfalo cayó en tierra, desmadejado por los disparos del centinela, un tiro en la garganta, otro en los testículos. Se desplomó de espaldas, los ojos vidriosos, sintiendo como la vida se le escapaba entre las piernas, boqueando a causa del aire que no llegaba a través de su tráquea hecha pedazos, relata Thorndike en El año de la barbarie. En El cancionero aprista, la canción Julio del 1932 relata la epopeya, pero la leyenda del Búfalo continuó. En los años 30, los enemigos del APRA, como la Unión Revolucionaria, comenzaron a representarlos como búfalos en sus diarios. Fue así que se difundió este apelativo de manera despectiva. Pero Barreto no fue el único búfalo. Uno igual de temido fue Arturo Pacheco Girón, líder del denominado Comando Indoamérico y recordado, entre otras cosas, por haber acabado a golpes y chachiporrazos un recital de poesía del emblemático grupo Hora Cero en la Universidad Federico Villarreal, conocida por ser un bastión aprista. El incidente llevó al entonces veinteañero César Hildebrand a realizarle una memorable entrevista en 1971 para Caretas, en la que hablaron de poesía y de organización partidaria. Murió, junto a su familia, el 26 de agosto de 1990, asesinados y luego dinamitados, como muchos periodistas recordaron recientemente, los búfalos junto a los coyotes de Acción Popular. Los chitos del PPC y la Guardia Obrera del Partido Comunista forman parte de una tradición de fuerzas de choque partidarias en épocas donde las diferencias partidarias se dirimían también en la calle. Épocas que, esperemos, no vuelvan a nuestro país. Lo que uno aprende con estos iceberg, ya ven loquitos, están aprendiendo conmigo carajo. El aula magna, para los que no sepan, como yo, que es un aula magna, pues es un recinto que posee un espectro de uso tan amplio que se puede usar como salón de actos para eventos informales o culturales, como sala de reuniones y como centro para la enseñanza en grupos grandes y pequeños, y la Casa del Pueblo tiene una en la cual las mayores figuras apristas dan sus discursos. Nada más y nada menos, escuela de oratoria, como no podía ser de otra manera esta sede de las artes de la elocuencia y explayamiento de las ideas y proyectos de la palabra hecha arte, o sea tener un floro bravo. No podía tener mejor lugar que al lado de la Casa del Pueblo de nuestra avenida Alfonso Ugarte. Si quieren inscribirse adelante, aunque no sé nada de su modalidad. Caso narcoindultos, este caso es del 2013, acusaciones que como pueden imaginar por su nombre informal, acusa al presidente de indultar por cobros de $5,000 a $10,000 a líderes de narcotráfico, incluso a la banda entera. De este caso Galán salió libre. Si tienes alguna opinión de esto, te leo abajo, Carla García y la Beto Ortiz. Amigos, simplemente amigos y nada más. No se supone que Beto es homo, no necesito decir que no lo creo y que si quieres comentar abajo está la caja de comentarios. Bueno, hemos chapado, ¿no? Ya. Pero de ahí a... pero un chape no se le niega a nadie, ¿no? Un besito como el agua, ¿no? Un besito y un chape, son distintos. Ya, besito. No, chape. En televisión, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. A ver, refréscame esa memoria, por favor. Yo entrevisté a Alan en Abre los Ojos en el año 2012. Ya. Ya.
Y en el programa siguiente hicimos un detrás de cámaras de la entrevista. Y entonces grabamos en los comerciales, cosa que no hay que hacer y no es ético, pero siempre hacemos. Y en los comerciales él me estaba contando una anécdota de ahí a la torre. Y entonces no me acuerdo de la anécdota, pero lo cierto es que estaba muy coloquial y muy divertido. Y entonces en un momento dice, y entonces agarra ahí. Y entonces, claro, era llamativo que se refiriera ahí a la torre como Claro. Y para el APRA pues es una blasfemia, es sacrilegio, ¿no? Entonces Carla vio eso al aire y se puso pálida y dijo, esto va a ser un desastre. Claro. Y entonces, ¿pero por qué? Le está diciendo torre, o sea, es como decir Dios no existe. Exacto. ¿No? Y entonces vinimos de pausa y Carla, que es muy inteligente, dijo, vamos a cambiar el titular. Claro. Chapemos. Y entonces al otro día el titular fue Carla y Beto chaparon y no fue Alan le dice cojudo a la torre. Apoyo a Rafael López Aliaga y Hernando de Soto en las elecciones, si bien es cierto que el APRA dejó de ser un partido enteramente de izquierda, cosa que es enderezar su camino, tampoco es totalmente de derecha, cosa que no impide tener la visión táctica de apoyar a otros frentes opositores y buscando acerca del tema buena cantidad de las figuras. Apristas apoyaron en las últimas elecciones al partido Renovación Popular, así es la política, señores. Caso Lavajato, para empezar, ¿qué es el caso Lavajato? Es la investigación que destapó un esquema de corrupción masiva en la petrolera estatal Petrobras, en Brasil. Involucra a ejecutivos de la petrolera y políticos, quienes recibieron coimas a cambio de grandes proyectos de infraestructura para las principales constructoras de ese país. La investigación inició a mediados del 2013 pero recién estalló en el 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió las primeras confesiones de una de las principales constructoras beneficiada por la red de sobornos, Odebrecht. Mientras la policía de Brasil investigaba a un cambista ilegal, dio con una red mayor de lavado de activos dirigida por Joseph. Él tenía varios negocios de lavados de carros y una conexión con Costa. En el 2013 le había regalado una camioneta Land Rover al exfuncionario. En el 2014, la policía detuvo a Joseph, quien decidió contar que se encargaba de blanquear los sobornos a cambio de reducir su pena de 8 años. Ya está en libertad. Su testimonio permitió dar con Costa y otros políticos, empresarios y exfuncionarios de Petrobras. Se calcula que la operación Lava Jato ha destapado, en los últimos 3 años, el pago de al menos $1.300 millones americanos en sobornos a partidos políticos y funcionarios públicos. En cuanto a lo que hizo el Perú, Odebrecht está aquí desde 1979. Durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez y constituyó no menos de 27 empresas. Ha participado, individualmente o consorciada, en proyectos de infraestructura. Odebrecht se presentaba a licitaciones tanto con empresas que llevaban su nombre como con firmas de distinto nombre. En el 2016 se destaparon los casos de corrupción. Odebrecht también contrató con gobiernos regionales. El expresidente regional de Ancas, César Álvarez, hoy preso, le encargó a la firma brasileña la carretera Chacas-San Luis, que terminó teniendo un sobrecosto de S/150 millones. El portal Convoca informó que en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht figura la frase con CSAO, concesión, Rutas de Lima junto a la cifra de $291.700 americanos y al nombre Budián. La Municipalidad de Lima adjudicó este proyecto a Odebrecht en septiembre de 2012 y comprende la operación y mantenimiento por 30 años de tramos de la Panamericana Norte, Sur y la autopista Ramiro Prialé, financiados con los recursos de los peajes. El supuesto pago se efectuó al cierre de campaña de las elecciones municipales del 2012. Luis Castañeda fue elegido alcalde en Lima ese año. El caso Lava Jato ha salpicado a los gobiernos de 3 expresidentes de la República, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Esto nos debe dar a pensar de una vez por todas que la mayoría de nuestros compatriotas no saben elegir. El reggaetón aprista, 2006, el año donde ya estaba consolidado este género musical, en infinitas comillas. Recuerdo el 2005 cuando estaba en secundaria y las primeras canciones atacan mi odio. Y mi promoción no era especialmente solidaria con mi otalgia. Ingenuamente creí que sería una moda pasajera, que la gente despertaría de esta resaca de mal gusto y que no le darían lugar a algo tan desagradable y que rebajaba demasiado los estándares musicales, pues como me demostró la historia, sobreestimé a las masas y punto. En cuanto al tema comercial, se trata de un clip concebido por Hernán Garrido Lecca, sí, el autor del libro Piratas en el Callao, como que las cosas van tomando un sentido muy bizarro y este reggaetón es su hermano.
La juventud dejará huella. Trabajo, educación, la juventud ya participa. Sin servicio, sin abuso, el deporte resucita. Así que marca tú la estrella. Ven y confía en ella con Alan como presidente. La juventud dejará huella. Esta es la estrella, hacia el APRA. La juventud desde el Perú ya la levanta. Ven, corre, marca la estrella. Junto con Alan la victoria será nuestra. Ganan los jóvenes, gana Perú, Alan presidente. En fin, por otra parte la familia Garrido Lecca merece su propio iceberg. Espero que por Rubian Cosidas u otro autor se ponga las pilas. Señores, terminamos con esto el tercer nivel, comenzamos ya con el cuarto nivel, nivel 4, Federico Danton. Baguazo. Alan did nothing wrong. Para la gente que no sabe lo que quiere decir, como yo, se traduce del inglés como Alan no hizo nada malo, gracias Deep Translate. Aquí debemos tocar el tema del baguazo. Hay varias notas en internet, lo malo es que varios de esos medios son muy tendenciosos, la nota que más se acerca a la parcialidad es Línea de Tiempo. El 5 de junio se produjo la muerte de 33 personas, 23 policías, 5 pobladores y 5 indígenas, cuando las fuerzas policiales intentaron desalojar a las miles de personas que durante 55 días bloqueaban la carretera Fernando Belaúnde, en el tramo conocido como Curva del Diablo. Cerca de 5.000 indígenas amazónicos, con el apoyo de la población local, estaban protestando contra los decretos legislativos que, en el marco del Tratado de Libre Comercio, fueron promulgados por el gobierno de Alan García, afectando los derechos colectivos de las comunidades amazónicas en el uso y gestión de los recursos naturales de sus territorios. Los sucesos de Bagua conmocionaron a la opinión pública y diversos sectores manifestaron su apoyo a los pueblos indígenas y demandaron la renuncia del premier Yehude Simon, quien dejó el cargo recién el 11 de julio. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos consideró en 2015 que el expresidente Alan García es el responsable político del baguazo. Alfonso Barrantes no quiso ir a la segunda vuelta con Alan, había escuchado de esto en varios reportajes, penosamente no encontré el motivo de tal decisión, solo una nota de Wikipedia. En las elecciones generales de 1985, Barrantes anunció su candidatura presidencial por la Izquierda Unida. Sin embargo, quedó en segundo lugar con su partido frente al líder del APRA, Alan García. Aunque debió realizarse una segunda vuelta, Barrantes renunció a su candidatura al ver la cantidad de votos que le llevaba a su contrincante. Mantuvo una posición ambigua entre el apoyo y la oposición al gobierno de este y finalmente su partido se dividió en 1989 entre los izquierdistas liderados por su exteniente alcalde, Henry Pease, y sus propios seguidores en la izquierda socialista, la cual se disolvió definitivamente cuando en 1992 obtuvo una votación por debajo del mínimo requerido para ser considerado partido político y Barrantes se retiró de la vida política. Lo que hubiera cambiado la historia si es que Alan no hubiese ganado esas elecciones, MIR era el APRA rebelde. Asumo que a varios de ustedes no se les hará extraño saber que es verdad. Una nota dice así. Durante las décadas de 1950 y de 1960, el APRA, originalmente un partido de izquierdas, da un giro político y muchos de sus militantes abandonan el partido. Una facción dirigida por Luis de la Puente Uceda se separa del APRA fundando el APRA Rebelde a finales de los años 1950. En 1962 esta agrupación pasaría a llamarse Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El MIR fue un movimiento de la denominada Nueva Izquierda, al igual que el Grupo Vanguardia Revolucionaria, que se caracterizaron por su crítica tanto al APRA como al Partido Comunista Peruano y por mantenerse alejado de los dos faros de la revolución, China y la Unión Soviética, inspirada en la lucha de la guerrilla revolucionaria influenciada por la Revolución Cubana y los movimientos de liberaciones nacionales existentes en ese tiempo en varios países de América Latina, África y Asia. El MIR organizaría a los focos guerrilleros como catalizadores de la revolución. En 1965 el MIR inicia sus acciones guerrilleras. Lamentablemente es cierto, señores. Alan y las 200.000 obras, no necesito decir que esta parte del nivel es solo una caricaturización, está por demás decir que ni Alan ni otro presidente podría llegar a esa cantidad de obras, ¿no es así? Asilo en Colombia. Según recuerda el ex embajador de Colombia en Perú, Jaime Gutiérrez Plaza, el domingo 31 de mayo de 1992, a las 7:30 de la noche, el doctor Jorge del Castillo, secretario de la Alianza Popular Revolucionaria Peruana, APRA, llamó a la residencia de la Embajada de Colombia en Lima con el propósito de solicitarle el asilo político para el entonces expresidente Alan García Pérez, y es que Alberto Fujimori, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, había dado un golpe de Estado para extender los poderes de su gobierno el 5 de abril de 1992. Con este denominado autogolpe, Fujimori inició una persecución contra los líderes de la oposición, entre los que se encontraba García. El APRA denunció que el líder estaba en peligro, y por ello acudió a solicitar asilo para que saliera del país.
Jorge del Castillo le informó a Gutiérrez Plaza que se encontraba en un vehículo con García y le solicitó encarecidamente que ordenara abrir las puertas del garaje de la residencia para recibirlos con el propósito de pedir oficialmente el asilo político del expresidente. Cuando García se le presentó al embajador, Gutiérrez le dijo: hace 43 años, 4 meses y 29 días. Víctor Raúl Aya de la Torre se presentó igualmente en la Embajada de Colombia para solicitar el asilo, que le fue concedido inmediatamente. Teniendo en cuenta que mi vida está en eminente peligro, vengo a solicitarle me conceda el asilo en la República de Colombia. El precio a pagar por estar metido en la política, no poder dormir tranquilo. Impago de la deuda externa y la pelea con el FMI. Cuando asumió el poder en 1985. Uno de los grandes debates continentales era el peso de la deuda externa de varios países. García no solo no eludió el problema, sino que lo enfrentó en su discurso inaugural como presidente, criticando duramente al Fondo Monetario Internacional. Allí explicó que la deuda era injusta y que su pago se hacía a costa del subdesarrollo y del hambre del pueblo. Aseguró que destinarían no más del 10% del valor total de sus exportaciones al pago de los servicios de la deuda en vez del 60% que le exigían. La decisión del Fondo Monetario Internacional, FMI, de declarar inelegible a Perú para obtener nuevos créditos de la institución ha conmovido a la comunidad latinoamericana. Para muchos, en la decisión del FMI va implícito un deseo ejemplificador: dar una lección y una advertencia a otros posibles deudores del área que pudieran sentirse tentados a seguir el ejemplo del presidente Alan García. No les dije que el primer gobierno de Alan fue uno de los peores, quizás superado por el de Velasco. Como sea, este cuarto nivel queda terminado más bien. Comencemos rápido con el siguiente escalón, nivel 5, Galán sacando los prohibidos con la ceñito. Motivo del suicidio de Galán debido a que su padre había sido preso y no quería pasar por esa situación. Teorías y especulaciones hay varias, todos afirman que es por un motivo de orgullo, para no ser visto derrotado por sus opositores. De hecho, su hija afirmó esto en una entrevista. Solo nos queda a su carta póstuma, llamada La razón de mi acto. Cumplí la misión de conducir el aprismo al poder en 2 ocasiones e impulsamos otra vez su fuerza social. Creo que esta fue la misión de mi existencia, teniendo raíces en la sangre de ese movimiento. Por eso, y por los contratiempos del poder, nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años. Pero jamás encontraron nada y los derroté nuevamente, porque nunca encontrarán más que sus especulaciones y frustraciones en este tiempo de rumores y odios repetidos que las mayorías creen verdad. He visto cómo se utilizan los procedimientos para humillar o vejar y no para encontrar verdades. Por muchos años me situé por sobre los insultos, me defendí, y el homenaje de mis enemigos fue argumentar que Alan García era suficientemente inteligente como para que ellos no pudieran probar sus calumnias. No hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riquezas. La historia tiene más valor que cualquier riqueza material. Nunca podría haber precio suficiente para quebrar mi orgullo de aprista y peruano. Por eso repetí: otros se venden, yo no. Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso les dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, ante quien voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes. Opinen en los comentarios. Matanza de los penales. La matanza en los penales del Perú fue una serie de acciones militares ocurridas en el Perú entre el 18 y el 19 de junio de 1986 a raíz del amotinamiento coordinado de los presos, acusados de terrorismo, recluidos en las prisiones de San Juan del Lurigancho y el Frontón, y en la cárcel de mujeres de Santa Bárbara, ubicadas en las provincias de Lima y de Callao. Luego de infructuosas negociaciones, fuerzas de la Policía de la Guardia Republicana del Perú y la Marina de Guerra del Perú tomaron violentamente el control de los penales, asesinando a 124 reclusos en Lurigancho, en Santa Bárbara y aproximadamente 170 en el Frontón. En la isla El Frontón, un oficial dio la orden de disparar contra presos que se habían rendido el 18 de junio de 1986 a las 6 de la mañana, durante el transcurso de un congreso de la Internacional Socialista en Lima, de la que el partido del gobierno, el APRA, formaba parte. Los presos por terrorismo de las cárceles de San Juan del Lurigancho, en el pabellón azul de la isla penal del Frontón y Santa Bárbara, prisión de mujeres, se amotinaron en forma coordinada, tomando como rehenes a los guardias de las cárceles y a 3 periodistas. A partir de la palabra clave puca,
Los amotinados iniciaron su acción. Los amotinados de las 3 cárceles presentaron un pliego de demandas entre las que destacaban su negativa a ser trasladados a otros penales, la eliminación de las requisas y las revisiones, así como el cierre del penal de Canto Grande y mejoras en las condiciones carcelarias. Además, se afirmaron en realizar la resistencia feroz. A las 10 se inició una sesión de emergencia del Consejo de Ministros y de los mandos militares con la participación de Alan García. 3 horas después, finalizada la reunión, el ministro del Interior, Agustín Mantilla, anunció que, de no rendirse los amotinados, los centros penitenciarios serían retomados por la fuerza. Hay varias páginas que confirman esto. Tuse el juez, Alianza para Fujimorismo. Esta acusación en un principio podría parecer un invento de los caviares, pero como que no resulta increíble. No es que estemos hablando de 2 partidos escrupulosos, el detalle es que no encontré algo oficial. La única alianza confirmada fue la del APRA con el PPCE. Peleas entre Sendero Luminoso y el MRTA en San Marcos. Es sabido que estas sectas terroristas inoculaban su germen comunista en la mente de jóvenes universitarios. Hay notas de ello y de hecho un reportaje sacado del año 92. El terror se instaló en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Terroristas del MRTA, pero principalmente del Sendero Luminoso, la han convertido en su refugio delictivo y hacen del caos una constante. Los terroristas irrumpen en clases a cualquier hora para pregonar su ideología criminal y piden cupos revolucionarios. Así los llaman a los alumnos en el campus universitario. En lugar de flamear la bandera nacional, lo hace un trapo rojo. Bajo la mascarada de grupos de estudio, se esconde la convocatoria a charlas y conferencias que, en realidad, son parte del adoctrinamiento apologista al llamado Pensamiento Gonzalo, a los jóvenes estudiantes que asisten a ellos por temor que impera en la ciudad universitaria. Fuentes de inteligencia señalan que el llamado Comité de Comensales, senderista, maneja el comedor universitario. Personas ajenas se alimentan en él. Personas indicadas como miembros de Sendero Luminoso. Lo mismo ocurre en la residencia universitaria, donde solo el 20% de los estudiantes reúne los requisitos para alojarse ahí. Inteligencia advierte que la residencia está copada de elementos terroristas y que incluso cuando alguno de ellos queda herido, producto de algún atentado que cometen en la ciudad, es en la residencia universitaria donde se esconden hasta curar sus heridas. Este espacio de la universidad es controlado por el llamado Comité de Seguridad Senderista. Los terroristas, en la práctica, han secuestrado a la Universidad de San Marcos. Terrible realmente, pero peleas de Sendero Luminoso contra el MRTA, como tal no hallé nada. Anillo masón, ¿alguien realmente está sorprendido de que Alan haya sido masón? Si verifican bien su historial y ciertas tomas, lo comprobarán. Lo curioso es que son los noticieros de otros países los que afirman esto. Romances de Galán con periodistas, aquí ya nos estamos metiendo en la vida privada del caballo. Son leyendas urbanas de sus conquistas de las cuales no me tomé la molestia de buscar. Lo siento, terminamos así el 5º nivel del iceberg, comencemos ya con el nivel 6. Otra vez Aya de la Torre, pasado aprista de Vizcarra, es cierto, la cosa está, digo, Vizcarra como buen truán. En las elecciones regionales del año 2006 postuló a la presidencia del gobierno regional de Moquegua por el Partido Aprista Peruano, debido a la afinidad paterna. Sin embargo, quedó en segundo lugar. Con lo de Lagarto mejor lo dejo ahí, capaz que YouTube me desmonetice cuando en breve sea partner. Comando Rodrigo Franco. Habría sido un comando paramilitar y escuadrón de la muerte que surgió y funcionó durante el primer gobierno de Alan García, 1985 a 1990, a partir de miembros entrenados en Corea del Norte. El aparato fue atribuido de eliminar y amedrentar sospechosos de terrorismo en un contexto de agudización de la época del terrorismo en el Perú. Su existencia no ha sido confirmada por sentencias judiciales, pero sí por la progre investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación e Investigaciones Periodísticas. Se presume que el comando estaba dirigido por el entonces ministro del Interior Agustín Mantilla, que negó la existencia del grupo paramilitar, posiblemente constituido por estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega liderados por el socialista Jesús Miguel Ríos Sáenz. El nombre del comando ha sido muy controvertido.
pues Rodrigo Franco fue conocido miembro del APRA, asesinado en 1987, y aunque en un inicio dicho crimen se creyó resultado de pugnas internas en dicho partido, posteriormente el grupo terrorista Sendero Luminoso reconoció su autoría sobre el hecho. Supuesta boda de Víctor Raúl y Anna Bellinghurst. Hay una foto de esta boda en el año 1923 antes de crear al partido aprista. La dama en cuestión es la hija del expresidente Guillermo Billinghurst. Gobernó de 1912 al 1914, como sea se ve que esos tiempos todo quedaba entre esos estratos, ahora no tanto, partido del PRI inspirado en el APRA, pues de hecho no es la primera vez que escucho esto, qué bueno es poder ahondar más en el tema. Como se puede apreciar desde los libros de historia política, tanto el PRI como el PAP tienen un origen político similar. Por un lado, el PRI fue fundado en 1929, el cual en un inicio se llamó Partido Nacional Revolucionario, PNR, posteriormente cambió de nombre a Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y, finalmente cambió de nombre a Partido Revolucionario Institucional, PRI, en el año 1946. Este movimiento o corriente política surge tras la Revolución Mexicana y tiene como uno de sus principales motores el aglutinar distintas clases políticas, de izquierda y de derecha o revolucionarios e institucionales, que aglutinados en un mismo movimiento puedan hacer frente a la oligarquía mexicana generando un gobierno que represente los intereses de las mayorías. Como se puede apreciar de los anales de la historia del PRI, se ha apreciado que han tenido presidentes electos de tendencias que podrían ser entendidos tanto de derecha como de izquierda. No obstante, mientras más nos acercamos a los tiempos actuales, la derecha o la tendencia institucional / tecnócrata del PRI se ha consolidado en dicho movimiento. Producto de esta consolidación se escindieron dos movimientos de tendencia revolucionaria del PRI, como son los casos del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y el caso de Movimiento de la Regeneración Nacional, Morena. Hoy Morena ostenta una gran popularidad a nivel de México, teniendo la gobernatura de más de la mitad de los estados federados mexicanos y teniendo la presidencia de México. Por otro lado, el Partido Aprista Peruano fue fundado el año 1930, inspirado en la Revolución Mexicana. El reconocido político Víctor Raúl Aya de la Torre funda la APRA en un acto político en el año 1924 en México. Es importante destacar que esta ideología se presenta como una tercera vía, ya que considera que a la realidad latinoamericana no le es aplicable lo propuesto por el capitalismo promovido por Estados Unidos. Me resulta interesante porque es parte de la historia internacional. Señores, terminamos con esto el nivel 6 más bien, y así esta segunda parte del video. Trataré de subir la tercera y última parte en breve. Señores, no se olviden de ver los demás videos del canal, entrar a mis redes sociales, activar la campanita y revisar la opción unirse. Nos vemos, cuídense.